la Universidad Autónoma de Chiapas les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias La perspectiva de género en las instituciones de educación superior. Agradezco la presencia del doctor Carlos Natarén Nanda Yapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido, señor rector. Gracias. Agradezco también la presencia de la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, conferencista en esta mañana. Bienvenida, doctora Lourdes. Gracias por la invitación. Y del licenciado Sergio Serrano Alfaro, encargado de la dirección de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios. Bienvenido, licenciado Sergio. Gracias, buenos días a todas y a todos. De igual manera, agradecemos la presencia del personal universitario, de las secretarías, direcciones, coordinaciones, enlaces de género, docentes y personal de las dependencias de Administración Central. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, para dar inicio con el programa, el licenciado Sergio Serrano Alfaro nos dará un mensaje de bienvenida. Le cedo la palabra, licenciado. Muchas gracias, Lupita. Con su venia, señor rector, pues de nueva cuenta, muy buenos días a todos y a todas los presentes en este foro académico. Pues les doy la cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, Perspectiva de Género en las Instituciones de Educación Superior, que de manera coordinada ha instrumentado la Rectoría y la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios con el apoyo de la Coordinación General de Universidad Virtual, ¿sí? Estas acciones tienen como objetivo esencial el de consolidar una cultura de igualdad, de respeto y no violencia en nuestra institución universitaria, ¿sí? Envío un saludo especial a la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, que con su connotada experiencia en temas en género, pues nos disertará la conferencia inicial. Muchas gracias a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias, licenciado Sergio. Y para continuar, tenemos un mensaje a cargo del doctor Carlos Natarén Nanda Yapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Yo me limitaré a, primero que nada, a felicitar los esfuerzos de la Defensoría de los Derechos Universitarios, iniciar este tipo de actividades que son muy relevantes, como trataré de explicar en un minuto más. Quiero, por lo tanto, felicitar al doctor Sergio Serrano y, por supuesto, a la maestra Patricia Guadalupe Palacios, porque son vamos, en su trabajo se nota y es importante hacerlo en estos momentos. De igual manera, quiero expresar mi agradecimiento a la doctora Lourdes Pacheco, Ladrón de Guevara, el hecho de que acepte participar con la Autónoma de Chiapas, ella como destacada investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit, una universidad hermana, con quien el señor rector y yo hemos compartido batallas en el tema de somos universidades que compartimos muchos de los problemas financieros y eso nos ha llevado pues a convivir bastante y a unir esfuerzos en varias de las circunstancias en las cuales hemos tenido que hacer gestiones. Así pues, un saludo afectuoso a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Nayarit. Finalmente, lo que quiero subrayar es un tema muy relevante. El tema del género para nosotros, para la Autónoma de Chiapas, es prioritario. Es prioritario porque, decía Ortega y Gasset, la universidad es responsable de transmitir y de asegurarse que los universitarios vivan y asuman las ideas del tiempo. Y una de las ideas más relevantes que tiene nuestra sociedad ahora es la reivindicación de la igualdad entre el hombre y la mujer. Creo que en ese sentido todos tenemos mucho que aprender, todos los académicos y las académicas, los estudiantes, tanto muchachos como muchachas, tenemos que entender que para nosotros es importante partir de que la manera en que hemos venido entendiendo el género es una creación cultural que tiene que cambiar. Nuestra cultura tiene que asumir las cosas de una manera diferente y en ese sentido los esfuerzos de esta mañana nos ayudan a dar unos pequeños pasos en la dirección correcta. Esta universidad se ha esforzado y en ese sentido yo creo que se ha notado la diferencia de la actividad de esta Defensoría de los Derechos Universitarios porque no queremos
que se continúen prácticas de acoso y violencia por razón de género en nuestros espacios universitarios y no los vamos a permitir. Pero yo creo que la mejor política en este sentido es una política de prevención donde la cultura entre todos vaya cambiando y donde la cultura del universitario, el ámbito de la manera como nos vemos los universitarios y las universitarias y cómo nos relacionamos entre sí, cambie de una manera esencial. Y para eso, actividades como la de hoy, pues son muy, muy relevantes. No me resta más que agradecer el apoyo y el esfuerzo de quienes hacen posible este evento y saludar a todos los presentes, a las presentes. Estoy seguro que esto es un paso inicial y que nos encontraremos más en estas actividades. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, doctor Carlos Natarén Andayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y para continuar, vamos a dar inicio con la conferencia. Damos la bienvenida nuevamente a la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, distinguida académica y feminista, quien impartirá la conferencia Los antecedentes antropológicos del género y la incorporación de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior, la institucionalización y la transversalización, y de quien me permitiré leer su semblanza. La doctora Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestra en Ciencia Política por Flaxo, doctora en Ciencias Sociales por la UNAM. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Humboldt de Berlín. Es investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit e investigadora nacional 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 22 libros y cerca de 60 artículos en revistas de calidad nacional e internacional. Es articulista en periódicos de circulación regional. Ha impartido conferencias en México, España y Colombia. Entre los últimos libros publicados tiene El sexo de la ciencia, Armonización de la vida laboral y familiar en académicas mexicanas de Jalisco, Guerrero, Michoacán y Nayarit, y Diagnósticos de género en la Universidad Autónoma de Nayarit. Obtuvo la medalla Bicentenario a la investigación científica en ciencias sociales en el año 2010 del COSITEN. Es evaluadora nacional de proyectos de investigación y fondos específicos y dictaminadora de revistas de calidad nacional e internacional. Es fundadora de la Red de Estudios de Género del Pacífico Mexicano y actualmente coordina la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos hacia la Igualdad de ANUYES. Es evaluadora nacional de Profexe y CONACYT. Fundó la Cátedra Amado Nervo en la Universidad Autónoma de Nayarit. Coordina el Cuerpo Académico Consolidado Sociedad y Región. Ha sido consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de juventud. Muchas gracias, doctora, por aceptar esta invitación que sin duda nos ayudará a visibilizar la importancia de incluir la perspectiva de género en la enseñanza y en la educación. Y le cedo la palabra, doctora. Bienvenida. Gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes también por invitarme. Señor rector, muchas gracias. Lo felicito por realizar este tipo de actividades en las universidades, que hoy es una tarea impostergable. Bien, voy a compartir la pantalla. ¿Por qué es importante empezar a trabajar lo correspondiente a los antecedentes antropológicos del género sobre las mujeres? Aquí vamos a tratar de contestar estas dos preguntas. ¿Cuáles son los antecedentes sobre las mujeres y qué es la perspectiva de género en las instituciones de educación superior? En primer lugar, vamos a decir que el pensamiento occidental proviene de dos grandes tradiciones. Una, la tradición griega, y dos, la tradición judeo-cristiana. En la tradición griega, la mujer es considerada como un hombre incompleto. Para Aristóteles, por ejemplo, cuando la naturaleza quería hacer seres perfectos, nacían hombres con genitales desplegados, y cuando la naturaleza no podía hacer seres perfectos, nacían mujeres, que en este caso eran hombres incompletos, hombres defectuosos. Y esta idea de Aristóteles llevó a considerar en esta sociedad
a la mujer como un ser inferior y, como nos damos cuenta, al hombre como el modelo el modelo para las mujeres. De ahí entonces que al hombre se le consideró el principio activo, el movimiento, y a la mujer algo que simplemente puede ser de paso. Sócrates, por su parte, en los diálogos que tenemos, decía que si los hombres viven inmoralmente o son cobardes, en la siguiente vida reencarnarán como mujeres. Como nos damos cuenta, en esta concepción, el ser mujer se empieza a considerar como un castigo. Y el hombre, porque no podemos ver la consideración del hombre y de la mujer, y el hombre se considera como algo superior a la mujer. Este pensamiento tiene una expresión muy clara en Platón, que Platón tiene esta frase tan importante que dice: doy gracias a los dioses por haber nacido griego y no bárbaro, libre y no esclavo, varón y no mujer. Si nos damos cuenta, esto que señala Platón son también los antagonismos de nuestra época, es decir, el propio del lugar y el migrante, el libre, que hoy podríamos decir el amo, el patrón, el propietario, el empresario y el trabajador. Y varón y no mujer. Van a ser, digamos, las contradicciones fundamentales de la sociedad hasta la fecha. Por lo tanto, en esta cultura, el amor entre varones se consideraba superior porque la relación erótica entre varones generaba ideas, generaba productos inmortales, o sea, ideas, y eso se consideraba superior. En cambio, el amor entre hombres y mujeres era un amor inferior porque creaba seres mortales que iban a morir, esto es, los hijos. No quiero dejar de señalar una de las principales metáforas también de Platón, que es la cuestión del andrógino. Según Platón, en el banquete de Platón, se dice que en un principio existían los seres andróginos, es decir, dos seres como una bola, como una pelota, como una esfera, que tenían 4 manos, 4 pies, que obviamente tenían ambos sexos, y eran tan felices que Zeus tuvo envidia de ellos, porque además, como eran tan felices, se olvidaban de darles tributos, altares a los dioses, y entonces Zeus los separa con un rayo. Esto es importante porque a partir de esto se crea la cuestión de la media mitad, hoy llamada la media naranja. Zeus los separa con un rayo y entonces condena al ex andrógino a que busque permanentemente su otra mitad. Y ahí, digamos, se fundamenta lo que sería el amor que llega hasta nosotros con la búsqueda de la otra mitad. Y esto va a ser muy interesante porque esta idea de la complementariedad se va a vincular también con la supremacía de los hombres sobre las mujeres. Finalmente, nada más quiero mencionar a un autor, a Pitágoras, que tanto lo admiramos por las matemáticas y demás, para quien el principio bueno creó el orden, la luz y al hombre, y un principio malo creó el caos, las tinieblas y la mujer. Entonces tenemos que también revisar, digamos, a profundidad estos pensamientos. De ahí que, a partir de estas ideas, los varones se van a definir por las características humanas. Los hombres van a ser heroicos, van a ser los protagonistas de la historia, van a ser los salvadores, los expedicionarios, y las mujeres se van a definir por su relación con el varón. Las mujeres van a estar al interior de relaciones afectivas y los hombres van a estar en relaciones de heroicidad. En la cultura griega había una simbolización, que no tengo mucho tiempo para detenerme en esto, sobre las relaciones de las mujeres. Por un lado, podemos decir que había lo que se llamaba las musas, que eran las inspiradoras del arte, la historia, la pintura, y que eran adoradoras del dios Apolo, identificado con el dios de la luz. Y por otra parte, habían las mujeres que se llamaban las bacantes, que cultivaban al dios Baco, que le daban pleitesía al dios Baco, que era el dios del vino, de la alegría, de la juerga, y se les consideraba mujeres solas
que con misticismo, alucinógenos y demás hacían fiestas que estaban vinculados a la fertilidad de la tierra. Esto dio origen a las bacanales que posteriormente se conocieron en el mundo romano, pero podríamos decir que las mujeres como grupo estaban conceptualizadas en dos: las de la luz, que eran las musas del dios Apolo, y las de Baco, que eran las consideradas eh, más dadas a la orgía. También esta cultura generó esta idea de que las mujeres no son dueñas de los productos de su cuerpo. Aquí tenemos un verso de Esquilo donde dice que la madre no es la dueña del hijo, sino que es solamente la nodriza, pues quien fecunda es prácticamente el dueño del hijo. De ahí se va a generar todo el derecho paterno, todo el derecho que hoy llamamos patriarcal, donde otorga a los hombres los derechos sobre, vamos a decir, los frutos de las mujeres. Ahora bien, esta idea, que la dije muy rápidamente, de la mujer inferior, la mujer como un defecto, como un hombre defectuoso, se vincula con otra postura sumamente fuerte para el pensamiento occidental y que es el pensamiento judeo-cristiano. Para el pensamiento judeo-cristiano, los mitos fundacionales son son varios mitos fundacionales. En primer lugar, la primera mujer es aliada del mal. La mujer no solamente es aliada del mal, sino que es el mal mismo. ¿Por qué la mujer es aliada del mal? Porque ella puede escuchar al mal. Y si escucha al mal, entonces ella misma es el mal. Esto puede parecer algo ilógico, sin embargo, está en la base de lo que hoy se piensa que es las mujeres. Porque si no, no podemos entender por qué las mujeres llegan a las universidades o estamos en la sociedad de una manera discriminada o dónde se basa la discriminación. Bueno, se basa porque la mujer, al escuchar al mal, ¿por qué, digamos, el mal tienta a la mujer y no tienta al varón? Porque en esta concepción judeocristiana el hombre es incorruptible. Adán solamente escucha y sabe la voz y conoce la voz de Dios, el lenguaje de Dios. Pero la mujer conoce el lenguaje del mal y también conoce el lenguaje de Dios, porque si no, no pudiera hablar con Adán. En este caso, entonces, la mujer se considera que ella misma porta el mal. Y el castigo para esto es la necesidad de ser castigada. ¿Y cómo se es castigada la mujer? Es castigada a través de dos mandatos fundamentales. Uno, la conyugalidad forzosa y la maternidad obligatoria. Esos van a ser, digamos, los dos castigos que van a permitir a las mujeres la redención, y todo ello a través de la dominación del varón. El varón se va a convertir en el representante de Dios por ser perfecto, y la mujer tendrá que estar vinculada, dominada, subordinada a este mandato. Este es uno de los mandatos más importantes sobre las mujeres, que en otro contexto también da lugar a las mujeres como constructoras, como identificadas con la culpa de la pérdida del paraíso, que hoy podemos ver también en gran parte de muchas políticas públicas, por ejemplo, donde se dice que las mujeres abandonan a sus hijos por ir a trabajar y por lo tanto los hijos reprueban o se van a las drogas. Todo esto tiene que ver con la culpa asignada a las mujeres como las responsables de conservar el paraíso. El otro mito judeocristiano fundacional va a ser el de la maternidad sin placer. Aquí podríamos ver el mito de la Virgen. ¿Qué es la Virgen? Obviamente es una doncella a la cual se le ha impuesto una maternidad y que ella no se dio cuenta de esta imposición y la tiene que aceptar. Si se fijan, las únicas palabras que dice la Virgen cuando le anuncian que está embarazada, que va a tener un hijo de Dios, ella lo único que dice son palabras de esclava, porque ella dice, hágase en mí según tu voluntad. No dice yo acepto, sino dice, hágase en mí según tu voluntad, que son claramente palabras de esclava. Este modelo, vamos a decir, de la violación sagrada,
se va a convertir también en un permiso social a la violación. Y lo quiero mencionar así, porque también podemos ver de dónde surge este derecho de los hombres de considerar a las mujeres cuerpos apropiables. Porque las mujeres dejan de tener nombre, dejan de tener profesión, dejan de tener características humanas para convertirse en cuerpos apropiables. Bueno, está muy reforzado por este mito de la violación sagrada que se convierte en uno de los mitos fundacionales del mundo occidental. Todavía hasta hoy se sigue discutiendo si las mujeres son cuerpo, si las mujeres tienen alma. Bueno, eso ya se dejó de discutir, pero durante mucho tiempo se decía que las mujeres no tenían alma, eran solamente cuerpo. Y hoy cualquiera que vaya, por ejemplo, a las clínicas del Seguro Social, podrán ver donde dice salud de la mujer y van a ver que salud de la mujer se considera salud reproductiva. Es decir, las mujeres para la ciencia de hoy siguen siendo también cuerpo. Como dije entonces, este pensamiento judeocristiano considera a las mujeres como esta malignidad, pero hay una solución. La solución para esta malignidad de las mujeres es que se sometan a la autoridad. Y aquí quise traer este relato de San Agustín, donde San Agustín dice que la única función de las mujeres es concebir niños, no deben ser educadas ni iluminadas por la educación, y dice lo siguiente: las mujeres deben ser segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varones. Es decir, una mujer, por el solo hecho de estar ahí, ya está provocando a los santos varones. Y quise poner aquí esta postura del Premio Nobel de 2001, que casi le quitan el Nobel. Bueno, no se lo quitan porque no se les pueden quitar, pero este químico dijo que 3 cosas ocurren cuando uno comparte el laboratorio con las mujeres. Dice, primero se enamoran de uno se enamora de ellas. Y siguió diciendo alguna otra barbaridad. Bueno, la Academia de Ciencias donde él pertenecía lo expulsó y creo que dejó su cargo también en la universidad donde estaba. Pero si se fijan, el paralelismo con las ideas es lo mismo. Las mujeres con estar presentes ya están causando problemas a los varones, pero son otra vez esta idea de la naturaleza maligna de las mujeres. Tomás de Aquino, con esta idea de que la mujer es defectuosa y malnacida, resuenan los ecos de Aristóteles. Nada más los traje aquí porque son la patrística. Y bueno, terminamos esta etapa del pensamiento judeocristiano con Lutero, que es el gran reformador, y él dice, las mujeres si mueren, pues benditas sean, para eso están, para dar a luz. Y total, hay muchas, y si se muere una, pues seguirán las otras. Y además hace esta afirmación que no la puedo dejar de pasar. Dice, las niñas empiezan a caminar y a hablar antes que los niños, porque la maleza, la mala hierba, crece más rápido que las buenas semillas. Bueno, imagínense el pensamiento de las mujeres, todo lo que ha tenido que trasladar para poder, digamos, deshacerse de estas 2 grandes corrientes. Una, la mujer inferiorizada en el pensamiento griego, y 2, la mujer mala en el pensamiento judeocristiano. A partir de estas 2 grandes corrientes se va a conformar toda la filosofía, el pensamiento económico, el pensamiento jurídico de los 2000 años que tenemos viviendo. Por lo tanto, ¿cómo se piensa a las mujeres? ¿Desde dónde se piensa? La filosofía ha sido una filosofía creada por los varones, para los varones, en expulsión de las mujeres, como si las mujeres no existieran. Aquí puse las fotos de los principales pensadores que reproducimos en las universidades y tendríamos que preguntarnos si las universidades solo reproducen este pensamiento patriarcal que contiene todas estas ideas de las mujeres. Descartes, por ejemplo, en la introducción del discurso del método, dice, hago este discurso tan facilito que hasta las mujeres lo pueden entender.
sea, aquí nos damos cuenta cómo las mujeres están consideradas de poco entendimiento y fuera de las luces. Entonces, ¿desde dónde son pensadas las mujeres? Como dije, tenemos 2000 años de que a partir de estas dos grandes ideas se ha pensado a las mujeres. De hecho, provenimos de una tercera raíz que es el pensamiento prehispánico, que no lo voy a explicar ahora, donde también tendríamos que explicar las claves del pensamiento prehispánico, porque digamos que eso va a ser lo que va a conformar las bases de por qué las mujeres estamos como estamos en el siglo XXI. A partir de, según esta visión del mundo, el hombre entonces encarna el todo humano, es el responsable y es el protagonista de lo universal. La mujer es una parte. Y si ven el diccionario de la Real Academia, así está definido. El hombre se define por sí mismo, es, como dije, es un intelectual, es un científico, es un explorador, pero las mujeres se definen en relación al hombre. Las mujeres van a ser madres, abuelas, hermanas. El hombre tiene un destino y la mujer es sexualidad. El hombre está haciendo, es un proyecto inacabado. La mujer es esencia, hay una naturaleza femenina que marca el ser de la mujer. Por eso digo que a partir de todo este pensamiento, según esta visión del mundo, aparecemos de esta manera. El hombre es el constructor de lo civilizatorio, de la historia, mientras que la mujer es naturaleza. El hombre es igual y se trata con sus iguales, en cambio la mujer es lo diferente, lo otro. Los hombres es lo justo, lo imparcial, lo que ve por el bien común, y la mujer es lo parcial, quien tiene intereses. El hombre es quien habla con verdad, con propiedad, mientras que las mujeres pueden falsear. Tenemos que sospechar de ellas. Este pensamiento de 2000 siglos da por resultado, digamos, este tipo de dicotomías donde estamos hombres y mujeres. Preguntémonos ahora, ¿y la ciencia ha cambiado el lugar de las mujeres y los hombres? Porque podrán decir ustedes, bueno, esto es de hace mucho tiempo, pero ¿la ciencia lo ha cambiado? Pues no, porque la ciencia en gran parte ha venido a contribuir a afirmar la superioridad de los hombres sobre las mujeres, porque no ha despojado de esto. Se ha creado, por ejemplo, hoy la idea del macho alfa, del liderazgo. Hay varias ideas sobre la inferioridad de las mujeres basada en la biología. Uno es las mujeres tienen un cráneo más pequeño, por lo tanto no pueden tener pensamiento abstracto. Las mujeres nunca pasan de ser niñas, su cuerpo siempre está redondeado, el esqueleto infantil. El ovario en la procreación, el ovario es pasivo, el que hace la actividad de la fecundación es el espermatozoide que corre y corre y camina. O sea, todas las ideas que venimos arrastrando se van a plasmar en la biología. Quise traer aquí esta imagen de una pintura rupestre, porque cuando pensamos en las pinturas rupestres, inmediatamente nos damos la idea de que son los hombres quienes hicieron las pinturas rupestres. Sin embargo, los nuevos hallazgos arqueológicos hacen ver que estas manitas que están aquí en la parte izquierda de mi pantalla son manos de mujeres, porque la manera como está distribuido los pulgares entre las manos de hombres y mujeres son diferentes. Entonces, junto con las pinturas rupestres, ahora se estudian estas manitas y las manitas son manitas de mujeres. Sin embargo, siempre pensamos que quien hizo lo bello y quien hizo lo majestuoso son los hombres. Los hombres, como dije, se definen por sí mismos, en cambio las mujeres se definen por las relaciones entre ellas. Como dije, son esposas, madres, viudas, suegras. Los hombres se definen por las relaciones con otros hombres. Es entonces el líder, los colegas, los amigos. Y estos conceptos universales son las plataformas desde las que pensamos la sociedad, la vida y las relaciones entre mujeres y hombres. ¿Qué pasa con el mundo moderno? ¿Cuáles van a ser, digamos, las características del pensamiento del mundo moderno? Miren ustedes, se quiso pensar, a los hombres es fácil clasificarlos en trabajadores, patrones, dueños de propiedades, saben leer y escribir, etc.
Pero la gran pregunta era en el siglo XVIII, XIX, ¿y cómo vamos a clasificar a las mujeres si no tienen estos atributos que tienen los hombres? Entonces, la clasificación que atraviesa a las mujeres es el ejercicio de la sexualidad. Por eso las mujeres fueron clasificadas y son clasificadas, y hoy todavía seguimos usándola, por el ejercicio de la sexualidad. Fíjense lo importante, lo que dije antes, que el hombre es historia y las mujeres son sexualidad, viene también por aquí, porque entonces las mujeres se clasificaron. Las que no han entrado a las relaciones sexuales se les llama señoritas y las que han entrado a las relaciones sexuales se les llama señoras, que serían las casadas, ¿no? Todavía esto se sigue reproduciendo hasta la sociedad contemporánea, porque todavía las mujeres, no todas las mujeres están en los ámbitos de las profesiones que podamos decir son abogadas o son economistas o son antropólogas. Siguen siendo señoras y señoritas, es decir, una clasificación basada en la sexualidad. Es muy parecido a la reducción que se hace actualmente, por ejemplo, con las personas de la comunidad gay. Se dice, esa persona es gay. Esto significa que se reduce toda la persona a solamente una de sus características. Es lo mismo que ocurre con esto. Lo que pasa es que lo tenemos tan naturalizado que no nos damos cuenta y pensamos incluso que son como títulos de honor que nos pueden dar o sobre eso, ¿no? Entonces, sobre esta clasificación de la sexualidad de las mujeres se crea una pedagogía. Y así como en el otro pensamiento había que apartar y segregar a las mujeres, no se quería a las mujeres, por ejemplo, en las iglesias, que tienen que venir hacia las mujeres en las iglesias. De la misma manera, los muros domésticos encierran a las mujeres para protegerlas de sí mismas. Y se crea el principio pedagógico de la desigualdad de la capacidad intelectiva y funcionalidad de los dos sexos. Y aquí es donde entra la cuestión de la complementariedad y de la media naranja. La media naranja se entiende como el hombre que busca la media naranja para que lo complemente a él, no para que la mujer sea complementada. Y bueno, tenemos algunos pensadores que son muy importantes en otros aspectos, pero en este libro, en el origen de la desigualdad entre los hombres de Rousseau, que es uno de los pensadores importantes de la modernidad, dice que efectivamente los hombres y mujeres nacen iguales, pero las mujeres se acostumbraron a estar en la casa y a cuidar a sus hijos. Entonces ahí las vamos a dejar. El hogar se convierte en un lugar presocial, un lugar que no es atravesado por las leyes sociales y es un lugar antes de lo civilizatorio. También Rousseau dice que las mujeres no deben estudiar porque se les quitaría la gracia, en otro momento, el encanto, digamos, en otro momento dice que si las mujeres van a la escuela las tenemos que tratar como igual y eso no está bien porque ellas lo que deben aprender es a coser, a cocinar y a ocuparse devotamente, por eso lo subrayé, de la casa, de los hijos y el marido. Y traigo a colación a Rousseau porque es uno de los grandes pensadores del mundo moderno, ¿no? Finalmente, sobre este pensador quiero decir que para Rousseau la mujer es la condición de posibilidad de la vida civilizatoria del varón. Sin este ámbito privado, no, el varón no pudiera hacer lo que hace. Y otro de los grandes pensadores, solamente voy a tratar dos, es Marx, que también estoy hablando de los grandes pensadores de revolucionarios, como obviamente fue Rousseau, y Marx, obviamente, con la liberación de los oprimidos. Sin embargo, para Carlos Marx y el marxismo, la casa es el reposo del guerrero. Cuando llega el trabajador de ser explotado en la fábrica, necesita tener una esposa que le devuelva la fuerza que ha perdido para volver a ir a ser explotado. Por eso, digamos, hay tanta complicación con el marxismo. Y bueno, la antropología creó, a través de este autor que estoy anotando aquí, postuló en el siglo XIX, si no mal recuerdo, la idea del matriarcado, que es una idea que actualmente está muy en desuso, porque este autor supuso que si había diosas, por ejemplo, la madre Gea, la diosa Gea en los griegos,
y actualmente no se veneraban, eso significaba que las mujeres habían sido vencidas. Sin embargo, no se han encontrado vestigios de que realmente haya un matriarcado, porque el matriarcado no es solamente una matrilinealidad, como ocurre en el patriarcado, sino que el patriarcado tiene una gran cantidad de aspectos que hacen que sea patriarcado, no solamente la patrilinealidad, sino que los valores de los padres, digamos, son los que están en mayor jerarquía que los de las mujeres. Entonces, estos siglos, como dije, estos siglos de pensamiento de este tipo da por resultado que actualmente encontramos a las mujeres dentro de las universidades con estas características. Y las voy a mencionar rápidamente, y no solamente en las universidades, sino en la sociedad. En primer lugar, la desigualdad. La diferencia biológica origina desigualdad. Esto ya lo sabemos. A partir de los datos de la genitalidad, se establece qué es lo que corresponde a las mujeres y qué es lo que corresponde a los hombres. En segundo, la asimilación con la naturaleza, en el sentido de que la naturaleza debe ser dominada porque es imprevista, es caprichosa, y esa misma asimilación se hace con las mujeres porque las mujeres, de acuerdo con la biología, no obedecen a la razón, sino que tienen ciclos hormonales a los cuales obedecen. Hoy es común encontrar que nos digan, por ejemplo, que hay una determinación hormonal, es que las hormonas determinan que las mujeres hagan y tales cuestiones. Todavía se sigue pensando al cuerpo de las mujeres a partir de la asimilación con la naturaleza. La subordinación aquí se trata de que la mujer tiene una dependencia emocional, biológica y económica de los varones. Y estamos hablando sobre todo de la relación conyugal. La opresión es quizá la más fácil de entender porque es esta cuestión cómo las mujeres están atrapadas o estamos atrapadas en proyectos de vida que no tienen que ver con deseos propios. O más bien preguntémonos, ¿cómo se generan los deseos de las mujeres? ¿Una mujer puede desear conquistar el Everest? Bueno, tal vez hoy, pero generalmente las mujeres, los deseos que les son incorporados, por decirlo así, son los deseos de la maternidad y la conyugalidad. La otra condición es la falta de poder. Obviamente las mujeres no tienen poder, no mandan, no pueden tener poder porque han sido objeto de poder. Esto lo podemos ver muy fácilmente en las políticas públicas. A principios del siglo XX, bueno, a mitad del siglo XX, uno de los problemas fundamentales de México era que no se tenía suficiente población. Entonces, en esa época se dijo que las mujeres tenían que hacer patria teniendo más hijos. Recuerdo todavía, bueno, no recuerdo, pero aquí en mi ciudad hay monumentos a la madre, donde la madre tenía 7, 8 hijos, mi abuela tuvo 16 hijos, mi madre tuvo 8, y podemos ver ahí cómo va la cuestión de las generaciones. Sin embargo, en la década de los 70 se hizo otro diagnóstico en el país y entonces se dijo que el problema de México era la sobrepoblación y entonces se generó una política de la familia pequeña. Esto es, las matrices de las mujeres pueden ser puestas como objeto porque las mujeres no son tomadas en cuenta para las decisiones que les corresponden. A eso se refiere las mujeres como falta de poder. Y, como dije anteriormente, la conyugalidad y la maternidad como ejes de la identidad. Se tenga conyugalidad o no se tenga, es un eje de identidad. Se sea madre o no se tenga, es un eje de identidad. Yo podré ganar premios científicos, podré dar conferencias internacionales, pero generalmente la identidad que se me va a exigir va a ser, y tiene hijas, y crió hijas, y tiene todo eso. Bueno, tengo 3 hijas, afortunadamente. Y todo esto está enmarcado en 2 ejes importantes, que es la violencia sobre las mujeres como una amenaza permanente y la discriminación. Por todas estas condiciones, las mujeres somos discriminadas.
Ahora bien, aunque este trabajo no trata de ver la condición masculina, de cualquier manera tengo que hacer referencia a estos 2 siglos, a estos milenios de construcción de pensamiento que ha dado acerca de la condición masculina. Bien, ha dado en primer lugar la supremacía, los varones como el modelo de definición de lo femenino y de todo lo existente. La heroicidad como una postura del varón que, así como anteriormente se consideraba Prometeo, el sujeto civilizatorio, el sujeto que puede ser el héroe cultural, hoy se considera que esta heroicidad se traslada al explorador, al científico, al jefe, al gerente. Los liderazgos de las organizaciones universitarias o empresariales están basadas en el hombre como el héroe. Ya no se puede ir a descubrir nuevos continentes, pero sí se puede ser líder de una gran empresa. Y ahí está la heroicidad. De hecho, en otro estudio que estamos haciendo para universidades mexicanas, estamos viendo cómo se construyen los liderazgos al interior de las universidades, tanto de hombres como de mujeres. El poder. El poder es una característica de la condición masculina porque el hombre enseñorea, desde el mandato bíblico de que todo esto es tuyo y ponle nombre, hasta el poder actual. Por ejemplo, cuando se le otorga el voto a las mujeres en 1955, antes de hacerlo, el presidente de la República dice que se tiene que capacitar a las mujeres para ejercer el voto. Sí, pero cuando se dio el voto a los hombres, nadie dijo que se les tenía que capacitar a los hombres para ejercer el poder, como si los hombres nacieran por tener cuerpo de hombres, ya tuvieran la posibilidad de ejercer el poder. La otra característica de la condición masculina es que el hombre ha sido construido como un sujeto pertinente. Es el sujeto pertinente para la ciencia, para la literatura, para la política. La literatura que hacen los hombres es literatura universal, la literatura que hacen las mujeres es literatura femenina. La ciencia es un campo muy importante para ver quién es el sujeto pertinente para la ciencia. Pueden ser sujetos pertinentes las mujeres, que son sentimentales, emocionales, parciales. No, por eso las mujeres han estado relegadas de gran parte de la ciencia, porque el hombre se atribuye la imparcialidad de la ciencia. Yo les comento a mis alumnos que yo estudié una parte del doctorado en Berlín y cuando yo estaba en Berlín me daba cuenta que mis colegas alemanes, cuando yo llegaba al seminario y hablaba, ellos pensaban que antes de mí, que yo estaba hablando por la Koyolsowski, por la Llorona, por todas estas historias. Nunca pensaron que una mujer que venía de América Latina, de México, con toda esta carga de los mitos del pasado, pudiese hablar algo que fuese racional y desprovisto de esto. Entonces, es lo mismo que ocurre en la ciencia con las mujeres. Las mujeres no son sujetos pertinentes, no tienen una voz legítima para la ciencia o para la literatura o para la política, porque la voz de las mujeres suena falsa. Basta con que veamos, por ejemplo, documentales del National Geographic y de todos estos documentales científicos para que veamos que generalmente el narrador en la ciencia son varones. Aun cuando sea un asunto que no tenga que ver con águilas y que fueron a buscar los nidos de las víboras y todo ese tipo de cosas que son tan hermosas, porque realmente son muy hermosas, pero el narrador, aún de descubrimientos científicos de laboratorio, siempre es la voz de un sujeto porque es el sujeto al cual se le ha dado la razón. La otra característica de la condición masculina es la legitimación del uso de la violencia. Y aquí, bueno, seguramente muchos y muchas de las que estamos aquí hemos escuchado las posturas de Rita Segato en términos de que los varones son violentos como un mandato de la masculinidad. Están encadenados, están condenados a ser violentos. Se les pide que sean violentos y la violencia entre los hombres es más un asunto de validez masculina más que validez ante las mujeres.
Y la otra característica es la posesión de la mujer. Como también lo vimos en una de las láminas anteriores, la posibilidad de ser del hombre es que pueda tener un ámbito privado donde esté una mujer que le resuelva la reproducción y el cuidado. Y esta mujer es cualquier mujer, no es una mujer en particular. Puede ser simplemente una persona con cuerpo de mujer que haga justamente estas tareas. Lo menciono porque generalmente, por ejemplo, vamos a actos. Yo recuerdo que he ido a actos donde se dice, está aquí el presidente municipal y su distinguida esposa, y la distinguida esposa obviamente no tiene nombre, puede ser esa o puede ser cualquiera. Es simplemente una persona que haga las funciones de la reproducción y el cuidado. Todo esto está enmarcado en la posibilidad de los hombres de ejercer violencia. En el caso de las mujeres, puse la violencia en la parte de abajo, como se dan cuenta, como un sustrato de que eso se podía realizar. Y en el caso de los hombres, digamos, es la característica para que lo pueda hacer. Bien, entonces la condición femenina es común a todas las mujeres, es decir, lo mismo ocurre para una mujer que tiene un premio científico, para la reina de Inglaterra, que para una mujer migrante. Pero también esto es definido históricamente. No parte de la naturaleza de las mujeres, como dijimos, porque no hay una naturaleza femenina ni hay una naturaleza masculina. Se van definiendo contextualmente. Y la situación de las mujeres, por eso hacemos la diferenciación entre la condición femenina y la situación femenina, es que la situación de las mujeres en particular se define en cada contexto social, depende de la clase social, de los ingresos, de la edad, de la cultura, de las narrativas del mundo donde estés viviendo. En cambio, la condición femenina, como dije antes, es común a todas las mujeres en todos los lugares. ¿Qué pasa entonces con las universidades? Las universidades son entonces espacios de reproducción de las desigualdades y del antropocentrismo, porque se trasladan a las universidades las relaciones de género, tanto las relaciones directas como las relaciones simbólicas. Esto que he mencionado de la supremacía masculina, el conocimiento y el talento, etc. Las mujeres llegamos a la universidad como por el derecho a la educación y hoy somos sujetos de cambio. ¿Cuándo cambian estas ideas o cómo empiezan a cambiar estas ideas? Bueno, en primer lugar cambian cuando las mujeres llegan a la universidad y entonces empiezan a preguntarse por cómo ha sido pensada la universidad. Y aquí tenemos un gran pensamiento que piensa a las mujeres de manera diferente, que es la teoría feminista. La teoría de género es una parte de la teoría feminista. El género es un concepto que nos permite analizar las relaciones entre hombres y mujeres. La teoría feminista, vamos a decir, es una teoría teórica, por así decirlo, pero la característica que tiene la teoría feminista es que al mismo tiempo que es una teoría, tiene una agenda de acción. Por ejemplo, el feminismo ilustrado, sobre todo, fundamentó el derecho de las mujeres a decidir sobre el cuerpo. No pedía, no anulaba el matrimonio, solamente quería tener derecho a decidir con quién se casaba y el derecho a la educación. El sufragismo, que fue a mediados del siglo XIX hasta las finales de la Segunda Guerra Mundial, lo que pidió fueron sobre todo los derechos laborales y los derechos políticos. El tercer feminismo, el feminismo de la igualdad, es el que proclama la igualdad en múltiples sentidos, ya no solamente en la política y en lo laboral, y actualmente se dice que el feminismo contemporáneo se está en los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, se les denomina olas porque no es que pasa una etapa y continúa la siguiente, sino que partes de estas reivindicaciones todavía están pendientes. Por ejemplo, el derecho a decidir con quién me caso todavía es una demanda de las mujeres indígenas o de las mujeres en la India. Es decir, no todas las mujeres han obtenido el derecho a decidir con quién me caso. Hoy, en la cuarta ola, en otras sociedades, está en el derecho de no me caso y no pasa nada, pero no todos los derechos se van cumpliendo
como en el caso, vamos a decir, de los derechos masculinos, por decirlo así, vamos a decir el derecho a no ser esclavo. Se supone que hoy no hay esclavos en ninguna parte del mundo, aun cuando metafóricamente podamos pensar que ciertos tipos de trabajo son esclavos, pero la figura como tal del esclavista ya no existe. Sin embargo, tenemos todavía hoy sociedades donde las mujeres no pueden decidir con quién casarse. Entonces, la teoría feminista va a ser una teoría que piensa a las mujeres desde lugares diferentes a cómo fueron pensados en los 200 años de pensamiento, como dije antes, de las bases griegas y judeocristianas. ¿Qué se hace qué pasa entonces con las universidades? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, hay un marco normativo internacional que no me voy a dedicar a verlo, un marco normativo nacional donde se le da a la Secretaría de Educación Pública el mandato para que desarrolle programas educativos en todos los niveles. Y a partir de esto, a partir del año 2010, si no me equivoco, el Estado mexicano ha tenido que hacer políticas de equidad que hoy se llaman políticas de igualdad para las universidades a través de los PIFI, los PFESEL, hoy el PROFEXE, donde se instrumentó el PROGES 3, que es un PROGES para la equidad y hoy PROGES para la igualdad, donde nos han pedido a las universidades distintos tipos de políticas y proyectos. Con todo ello, lo que se pretende son dos cosas. Uno, la institucionalización y dos, la transversalización. Y hoy le vamos a agregar la paridad en las universidades. ¿Qué es institucionalizar? Lupita, por favor, me dicen hasta qué horas puedo hablar, por favor. La institucionalización es incorporar los valores de igualdad, de no discriminación, de derechos humanos en los documentos básicos, el programa de desarrollo institucional, en el modelo educativo, en la normatividad de las IES, en las políticas y prácticas, pero no solamente como declaraciones, sino como una transposición de las normas. Es decir, que esas declaraciones realmente estén en las normas. Por ejemplo, en mi universidad, el único momento en que el contrato colectivo de trabajo habla de las mujeres es cuando habla de las madres. Las madres tienen derecho a permisos por bla, bla. Fíjense cómo la concepción de que las mujeres trasladan las relaciones personales y son definidas por ello. Entonces, tenemos que revisar los contratos colectivos, los reglamentos, las políticas, para ver cómo estamos ahí incluyendo a los hombres y a las mujeres. ¿Sí? La segunda parte de la institucionalización es contar con una instancia que diseñe, ejecute, lleve a cabo políticas de igualdad. Para eso se requiere un espacio, recursos etiquetados, no solamente los recursos de PROGES, personal capacitado y un lugar en la estructura orgánica que sea muy claro a dónde pertenece. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo de ejemplo a 3 instituciones con prácticas exitosas que apuestan a cambios institucionales. La UADY, que tiene el programa Progénero y está cumpliendo 10 años, obviamente, de ese programa. Es uno de los programas más exitosos de la República Mexicana. Género UAC de Querétaro, que además tiene un modelo muy interesante de hombres cuidadores, donde los estudiantes se convierten en cuidadores de los chicos y chicas que las madres de familia, trabajadoras administrativas o maestras tienen que tener ahí en el aula de la universidad. Bueno, ya ustedes lo podrían estudiar con más calma. Y el Centro de Políticas de Género para Hombres y Mujeres de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que cuenta incluso con un centro para ello. Todas estas instituciones y otras más, si no me equivoco, Guanajuato, tienen incluso programas, recursos específicos para estas prácticas exitosas. Y el otro concepto es la transversalidad. La transversalidad es una herramienta, la perspectiva de género es una herramienta conceptual que permite identificar, cuestionar y erradicar la exclusión y desigualdad de las mujeres basadas en condiciones biológicas y culturales. Ese es un trabajo muy meticuloso, muy delicado, que quizá en muy pocas ocasiones sabemos exactamente cómo hacerlo, pero tiene que ver con diseños curriculares y tiene que ver con qué tipo de conocimiento estamos realmente enseñando.
Yo he dicho en otras ocasiones que cuando yo estudié Derecho, mi primera carrera, mi carrera de licenciatura, todos los libros que leí eran escritos por hombres, todos mis maestros en esa época eran hombres y en esa época todos los abogados del Poder Judicial eran varones. Entonces, el derecho como un discurso masculino. Tendríamos hoy que preguntarnos si las universidades siguen reproduciendo el conocimiento como si solamente es un conocimiento de los hombres, ignorando las aportaciones, lo que han hecho las mujeres. Por lo tanto, la transversalización es en todo lo que hace la universidad, es una materialización desde la planeación y estructura institucional. En cuanto a la paridad, ¿qué implica la paridad? Miren, hace un año, el 6 de junio del 2019, a nivel de la Constitución se estableció la paridad como un criterio para la integración de órganos colegiados en todos los ámbitos del poder público. Esta paridad en todo seguramente va a permear a las universidades. Actualmente solamente hay 2 universidades de universidades públicas, y aquí puse la lista de las otras 4 rectoras que han sido, porque tenemos casi todas las universidades cargos de rectores sin que las mujeres accedan a los primeros y segundos cargos de gestión. ¿Cuáles son los elementos de las instituciones de educación superior que impiden el ascenso de las mujeres al poder? Actualmente, las mujeres somos cerca del 52% en la matrícula universitaria de todo el país, alrededor del 40% del personal académico y alrededor del 55% del personal administrativo. Pero esto no ha implicado que las mujeres estén en los cargos de poder. Por ahí tengo la lista de otros tipos de cargos, pero bueno, no venía al caso en este momento. La paridad vertical se refiere a los cargos directivos de primero y segundo nivel. ¿Quiénes son directores y directoras en las escuelas, en las secretarías, en las coordinaciones, en las escuelas, en los centros de investigación? A eso se refiere la paridad vertical. Y la paridad horizontal se refiere a la integración de órganos colegiados, comisiones de ingresos, jurados, consejos, etc. Cuando he dicho que la universidad reproduce relaciones desiguales, es porque la violencia se convierte en una forma de relación. Si las mujeres han sido conceptualizadas como sujetos apropiables, entonces la universidad se convierte en un gran escenario donde la supremacía masculina encuentra a las estudiantes, pero en lugar de ver estudiantes, ve cuerpos de mujeres. En lugar de ver colegas maestras, ven cuerpos de mujeres apropiables. Obviamente no estoy hablando de todos, pero este es el simbolismo. Porque la única manera de relacionarnos entre hombres y mujeres va a ser a través de la seducción. Y esa seducción se va a convertir en la manera de relacionarnos. Como decía Rousseau, ¿cómo le hacemos para...? Él no quería que estuvieran en la escuela para no verlas como iguales. Lo que yo pregunto es, ¿cómo hacemos para vernos como iguales y que no nos veamos como cuerpos apropiables? Y bueno, aquí nada más establecí 2 de los tendederos, que son de los dolores de cabeza más importantes que actualmente se tienen. Estas protestas sociales de las jóvenes las podemos leer ahora como parte de la construcción de ciudadanía, porque digamos es tan importante lo que ocurre en los tendederos. Prácticamente todas las universidades del país, centros de investigación, han tenido tendederos, sobre todo este año, donde han manifestado toda la inconformidad hacia las formas de trato que se tienen en las universidades. Y esto de los tendederos muestra el clima hostil en que ocurre el derecho a la educación. Pero no estamos todavía analizando qué ocurre entre el personal académico y qué ocurre entre el personal administrativo. Hoy solamente las estudiantes están poniendo esto en la plataforma. ¿Cómo han respondido las universidades? Bueno, generalmente no hay respuestas institucionales. Las respuestas institucionales son muy poco adecuadas. Casi ninguna universidad tiene, digamos, órdenes de protección a las jóvenes o formas de protegerlas. Casi todas han dado una solución penal acusatoria, cuando me parece que el asunto de los tendederos lo tenemos que ver con otros ojos, lo tenemos que ver más bien como una protesta social
de las jóvenes, un malestar, están señalando un malestar sobre los climas que existen en la universidad. Y bueno, si gustan, después hablamos específicamente sobre esto. Bueno, quisiera dejar aquí la presentación porque nosotras, la Red Nacional, tenemos políticas de acción para 9 ejes específicos que ya se han divulgado a través de ANUYES a los rectores, y si no, yo con mucho gusto se los hago llegar, porque creo que ahorita me entretendría demasiado viendo cada uno de las políticas de acción en cada una de los ejes que estamos trabajando, ¿no? Pero los ejes que tenemos para acción y que por ahí tendría que ir tanto la institucionalidad como la transversalidad, son la armonización de normatividad en las IES, que como dije es una transposición de las normas, la institucionalización, la transversalización, la conciliación trabajo-familia con corresponsabilidad, la información, las estadísticas desagregadas por sexo, la incorporación del lenguaje incluyente, la sensibilización y formación en perspectiva de género, sensibilización y formación para capacitar, la atención y prevención de la violencia, que es generalmente lo que se lleva, generalmente lo que es la atención de género, y los estudios de las relaciones de género en las universidades, porque sabemos que si se tienen buenos diagnósticos, a partir de los diagnósticos se podrán establecer políticas para solucionar brechas de género, desigualdades, discriminaciones, etc. Entonces, si gustan, aquí dejo mi presentación para dar lugar a preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora. Gracias por su participación y vamos a dar paso al espacio de preguntas o comentarios. Y quisiera comunicarles a todas y todos los asistentes una recomendación, que al abandonar el evento les aparecerá una encuesta, la cual esperamos pueda ser contestada y enviada. Si gustan, tenemos un chat en la pantalla para que las personas que quisieran participar puedan escribirnos acá y les cedemos la palabra. Doctora, tenemos una pregunta de Norma Victoria Flores. Dice, ¿buscamos igualdad o equidad en la universidad? Bueno, buscamos igualdad. Sin embargo, la equidad es una estrategia para conseguir la igualdad. Por ejemplo, vamos a preguntarnos en nuestra universidad, ¿cómo está la relación de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores? ¿O cómo está la distribución entre directores y directoras de las escuelas? Aquí la propuesta para construir igualdad es la equidad. ¿Por qué? Porque si las mujeres tienen menos posibilidad de llegar a los cargos de dirección, entonces tendrían que hacerse acciones para que esto realmente se pueda realizar. Y esto, uno de los criterios es que un cargo que vaya desocupándose, la siguiente persona que llegue no sea otro hombre, sino sea una mujer. Eso es una acción afirmativa que es una acción afirmativa de equidad, pero que nos va a permitir llegar a la igualdad. Esa sería una respuesta. Ok, doctora, muchas gracias. También tenemos a otra maestra, Danae Pombo. Creo que hay problemitas ahí para conectarnos con la maestra Mari Carmen. Danae Pombo también quiere participar. Y la doctora Diana Lisbeth Ruiz Rincón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por darme. Bueno, estoy muy agradecida primero por estas actividades porque siempre son sumamente enriquecedoras. En el caso personal, yo trabajo en la Facultad de Humanidades, en la licenciatura en Comunicación, y en Comunicación tenemos desde hace ya varios semestres una materia optativa que es de Género y Comunicación, que nos ha funcionado muy bien, pero que sí hemos visto mucha resistencia tanto de parte de las y los estudiantes como de parte de las y los docentes, ¿no? Parece que estos temas pues son todos muy mal vistos porque pareciera que son importantes, ¿no? Así se perciben. Sin embargo, pues un grupo de catedráticas especialmente hemos apostado por esto, por la perspectiva de género. Estamos haciendo trabajo de este tipo, pero sí nos gustaría proponer, o sí nos gustaría, siempre hemos estado pensando que es importante que todas las facultades pues tengan una especie de proyecto
se pueda trabajar a lo mejor a través de las mismas materias. Nosotros aquí en la universidad tenemos cursos de inducción y hemos pensado que podría funcionar a lo mejor alguna especie de curso, de plática, algo en los cursos de inducción que pudiera empezar a introducir a las y los estudiantes en estas temáticas, porque de verdad hemos naturalizado tantas cuestiones, tantas situaciones. Cuando ya vemos estos temas, pues parece que están de más o pareciera que no son importantes. ¿Usted considera que las universidades tendrían que empezar a tomar estas acciones? Sí, mira, muchas gracias por la pregunta. Y sí, efectivamente, uno de los éxitos, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Yucatán, es justamente el hecho de que todos los estudiantes y todas las estudiantes al entrar a la universidad tienen un curso de igualdad. Y este curso de igualdad lo queremos, digamos, promover en todas las universidades. ¿Por qué? Porque es efectivamente, como tú dices, se minimiza las relaciones como si solo le correspondiera a las mujeres, pero atiende a las relaciones de género. Al menos, y esto para lo que el señor rector estaba diciendo, al menos para que las estudiantes puedan saber identificar cuando están en una situación de acoso, cuando están en una situación de violencia y puedan tener recursos para ello. Otra cuestión importante, yo hace aproximadamente 5 años empecé a dar clases en una universidad norteamericana que me invitaron, pero me llamó la atención que antes de empezar el curso, antes de que me dieran el contrato, tuve que dar un curso sobre acoso y hostigamiento. Cualquier maestro que se le hace un contrato en esa universidad tiene que pasar un curso referido a ética, donde está acoso y hostigamiento. Entonces ahí ese tipo de cuestiones de que no puedes mirar a las alumnas o a los alumnos, no puedes tocarlos, no puedes tomarles fotografía, no los puedes citar fuera de espacios de trabajo. Siempre que estés dando una asesoría o tutoría, no cierres el cubículo. O sea, ese tipo de cursos son sumamente importantes y tenemos que empezar a instrumentarlos en toda la universidad, casi como requisitos para continuar trabajando, y es parte de la sensibilización y capacitación para la igualdad que yo estaba mencionando, porque las relaciones de género atraviesan todos los espacios donde estamos hombres y mujeres. Hasta la fecha, por ejemplo, no hemos querido certificarnos en la norma 025 de la Secretaría del Trabajo, porque la norma 025 solamente ve relaciones laborales, pero las universidades son más que relaciones laborales. Entonces, efectivamente, una de las cuestiones, una de las prácticas exitosas que se tienen que hacer en las universidades es que todo el estudiantado al llegar a la universidad tenga un curso en igualdad de género, donde una parte importante se refiere a acoso y hostigamiento, otro curso igual para todo el profesorado y otro curso igual para todo el personal administrativo. En determinadas investigaciones que se han hecho sobre seguridad en las universidades, se ha visto que uno de los personales, un personal que se ve con mayor desconfianza por parte de estudiantes, es el personal de seguridad y de mantenimiento. Entonces, tal vez tenga otros nombres en tu universidad, pero por eso debe permear todas las categorías. Gracias. Muchas gracias, doctora. También nos pide la palabra Raúl Alejandro Calleja. Ingeniero, si pudiera abrirle el micrófono, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Raúl Calleja, soy docente de la Facultad de Humanidades Campus 6. Y pues bueno, me gustaría saber la visión de nuestra ponente respecto a que todavía existen, incluso por parte de algunos docentes, maestros, maestras, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades hemos tenido mucho trabajo respecto a ello, pero en muchas otras áreas que todavía, que piensan que tienen perspectiva de género, incluso maestras, y que muchas veces no trabajan sobre ella. Me ha tocado ver en algunos casos que incluso he sabido que regalan flores el Día de la Mujer, ¿no? Y que mandan a felicitar a todas por ser la flor más bella del mundo, ¿no? Entonces,
¿Cuál sería el reto o cuál sería la recomendación para que nosotros desde esta parte institucional podamos empezar a implementar como medidas más concretas que nos permitan a nosotros tener justamente una perspectiva de género institucional? ¿O qué recomendaciones haría específicamente a la Universidad Autónoma de Chiapas para que pueda tener estos recursos ya desde una perspectiva transversal en todos los planes de estudios y en la parte administrativa? Gracias, maestro. Sí, efectivamente creo que confundimos muchas cosas. Mira, voy a decir, cuando dejemos de ver a las mujeres de manera diferenciada, a ver, voy a poner una anécdota, creo que eso ilustra más. En una ocasión estaba yo en la Cámara de Diputados de aquí de Nayarit, en el Día de la Mujer. Cuando el diputado se levanta a darnos la palabra o a inaugurar, no recuerdo qué, él dijo, me da mucho gusto compartir este presidio con mujeres que además de bellas, inteligentes. Fíjate, era Día de la Mujer. Todo el mundo le aplaudió. Cuando me levanto yo, que era la que iba a hablar, le digo, me da mucho gusto compartir este presidio con hombres que además de feos, talentosos. O sea, mi idea es, ¿por qué siempre tenemos que hablar de las mujeres como flores o como bellas? ¿Por qué tenemos siempre que estar estableciendo parámetros? Fíjate, ahí dijo que además de bellas, inteligentes. Como si la inteligencia fuese un atributo excepcional de las mujeres y naturalizado para los varones. Por eso quise empezar esa charla con todas estas ideas que venimos cargando a partir de 2000 años, porque eso justamente nos da el lugar diferenciado en el que estamos. ¿Qué deben hacer las universidades en esto? Primero, tenemos que construir culturas de igualdad. Y culturas de igualdad tiene que partir de buenos diagnósticos donde dónde estamos las mujeres y dónde estamos los varones, qué corresponde a unos, qué corresponde a otros. Y me parece que hay programas específicos que podemos llevar a cabo. Por ejemplo, cuando damos apoyos a mujeres, a estudiantes que son madres solteras, podemos empezar a cambiar el concepto de madre soltera, porque madre soltera viene a ser un estigma de una madre de alguna manera defectuosa, de una madre que fue abandonada. Entonces, podemos cambiar esos términos por madre por decisión propia o maternidad individual, crianza individual. Tenemos que empezar incluso por cambiar los conceptos en los que estamos. Pero estoy de acuerdo contigo en que en ocasiones la perspectiva de género se confunde con felicitar a las mujeres simplemente por ser mujeres y no por ver cuáles son las actividades que se hacen y cuáles son las condiciones en las que se hacen esas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y cedemos la palabra. Tendremos 3 participaciones más porque el tiempo ya no nos va a permitir poder escuchar a todas, que son varias las personas que están interesadas en participar. Nos pide la palabra la doctora Diana Lisbeth Ruiz Rincón. Por favor, ingeniero. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, doctora Diana. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Primero, mi agradecimiento y reconocimiento a la doctora Lourdes Pacheco por tan excepcional presentación. Realmente me hizo viajar hacia mi experiencia formativa. Yo estudié la licenciatura en filosofía en la Universidad de Guadalajara y efectivamente es un reto porque es un ambiente tradicionalmente y hegemónicamente pues, dominado por la figura masculina, ¿no? O los hombres. A mí me gustaría, si es posible, que la doctora Lourdes Pacheco profundizara un poco respecto a este aspecto que tocó, a lo mejor de manera tangencial, pero que atraviesa profundamente distintas esferas de lo institucional, que tendría que ver con la violencia epistémica
como un tipo de violencia de género. Yo he trabajado un poco este tema en algún artículo, en donde desde la normalidad como una vía de resistencia para visibilizar, es decir, por ejemplo, estos tendederos, en donde se señala estos elementos, estos factores que no están siendo institucionalizados, porque la institucionalización implica una normalización. La violencia epistémica también opera como un tipo de violencia de género. Vaya, por ejemplo, cómo desde, digamos, colocados desde el umbral de lo institucional, cómo normalizar. Primero pensamos meritocráticamente, y si es así, bueno, qué estrategias, con qué instancias, desde qué condiciones, disminuir este tipo de violencia de género que es la epistémica, en donde en disciplinas como por ejemplo la filosofía, en donde, bueno, basta decir que por ejemplo soy de la planta docente, soy la única docente mujer que hay en el programa, tengo así varios años, estuve en la coordinación de la licenciatura, tuve que retirarme de ese puesto y ahorita estamos en la coordinación de investigación y posgrado, con el apoyo siempre de la dirección y de la institución, pero finalmente esta situación se vuelve algo que es necesario nombrar, ¿no? Y trabajar precisamente al interior de estas instituciones de educación superior. Por eso me gustaría, si fuera tan amable, de no sé, dar algún tipo de luz al respecto. Gracias. Sí, muy bien. Gracias, maestra Diana. Bueno, usted misma ha dado ahí una respuesta, maestra, porque fíjese, es cierto, la meritocracia beneficia a las mujeres, pero los cargos en las universidades no se dan por méritos. Las mujeres tenemos suficientes méritos. Imagínese todas las mujeres que tenemos posibilidad de llegar a la rectoría, tenemos SNI, tenemos credenciales académicas, etcétera, y simplemente no llegamos. Entonces, por méritos no vamos a llegar a los puestos de poder. Se tienen que hacer otras cuestiones, otras alianzas, otras decisiones, otras políticas públicas para que las mujeres podamos llegar a los primeros puestos de poder. Segundo, en cuanto a la paridad horizontal, que es lo que entendí en cuanto, si usted dice, la planta de filosofía es una planta de varones, solamente hay una mujer, bueno, pues obviamente eso muestra una profunda desigualdad en esa planta. Lo que tenemos que hacer es, no, así como una política de esta universidad, no seguir contratando hombres filósofos. Ahora tenemos que contratar filósofas. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr un equilibrio. Ahorita no tenemos ni siquiera el 30%, como aparentemente se tiene en otros lugares. Sino es claro que el pensamiento masculino se seguirá reproduciendo a sí mismo. La ciencia, y generalmente la ciencia, la política, la literatura, han sido como una cancha de fútbol. Las reglas están hechas para los cuerpos de los hombres, para las masas musculares de los hombres, la cancha, el espacio y las reglas están hechos para los hombres. Si las mujeres queremos entrar a la ciencia, queremos entrar a jugar fútbol, tenemos que cumplir esas reglas. Pero eso, ¿qué implica? ¿Qué implica? Obviamente que no se toman en cuenta las características de las condiciones de las mujeres. Y no es porque yo traiga aquí al cuento la cuestión de la maternidad, la lactancia y parir a los hijos, sino porque estas actividades de gestar, parir y lactar junto con los cuidados se convierten en los principales obstáculos para que las mujeres tengan acceso a un desarrollo profesional decente. Esto mencionado por las Naciones Unidas. ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, en el confinamiento? En el confinamiento las mujeres hemos traído lo público a lo privado. Y el día de ayer estaba leyendo un artículo en Nature, si no me equivoco, en el cual se dice que actualmente, después de 3 meses de confinamiento, aumentaron los papers postulados por los hombres a revistas científicas en detrimento del igual número que hace un año establecieron las mujeres científicas. ¿Por qué? Porque el confinamiento se viene a establecer sobre las desigualdades que ya tenían las mujeres.
Esas son las realidades en las cuales trabajamos. Por lo tanto, la universidad tiene que tener políticas claras, incluso podríamos pensar políticas afirmativas para que más mujeres estén tanto en los órganos colegiados como en las plantas académicas. Gracias. Gracias, doctora. La siguiente participación es del licenciado Enrique Pimentel. Bueno, maestra, doctora Pacheco, muchas felicidades por su disertación. Me pareció, la verdad, creo que deberíamos implementar muchos cursos, como bien lo dijo, para estudiantes, para administrativos, para académicos. Yo soy el abogado general de la Universidad Autónoma de Chiapas. Me tocó ser quien rescindió al primer catedrático por acoso y hostigamiento en la universidad. Y le quería hacer un par de comentarios. Fíjese que creo yo que también hay una situación que se da en las instituciones de educación superior, por ejemplo, particularmente en la Universidad Autónoma de Chiapas, donde desde su eh, establecimiento en los 70s, que ya tiene 45 años, pues hubo de alguna manera una connivencia entre las personas que detentaban el poder, entre los sindicatos, por supuesto de académicos y de administrativos, donde cuando había algún señalamiento simplemente se le cambiaba de área al acosador, al hostigador, y no había realmente una política pública instrumentada para investigar los acontecimientos y en su caso para llegar a la decisión de rescindir un contrato o de expulsar ya sea a un alumno o a un catedrático de la universidad. Nos tocó empezar a implementar este tipo de actividades primero en la Defensoría de los Derechos Universitarios y después cuando el rector me designó como abogado general, pues empezar a llevar a cabo un procedimiento en donde cuidar una circunstancia, el principio de presunción de inocencia. Le quería comentar que a pesar de que estamos llevando a cabo este trabajo y de que hemos tenido impacto universidad, lamentablemente, por ejemplo, la situación de los tendederos no lo hemos logrado cambiar de perspectiva. Quiero decir, por ejemplo, la maestra Marta Lamas en su libro de acoso, hace poco tuvo una conferencia y explicaba que hay otras políticas para atender este tipo de situaciones de los tendederos, donde en algunas universidades de Chile o de Argentina se invita a los maestros que tienen estos señalamientos, se tiene una plática institucional con ellos para que modifiquen su actitud. Aquí, a pesar de que hemos trabajado para decir que va a haber cero tolerancia y que cuando haya alguna situación se va a sancionar, inmediatamente la Defensoría emite una medida cautelar para retirar a este maestro señalado en lo que se lleva a cabo la investigación. A pesar de eso, no hemos podido abatir estos tendederos y nosotros hemos insistido en que presenten su denuncia a las alumnas o las maestras que tengan este tipo de señalamiento y hemos dado pues evidentes muestras de prueba de que se va a llevar a cabo una investigación y se va a sancionar y que no nos va a temblar la mano para hacerlo. Entonces, en ese sentido, pues lógicamente sí quería dejar este comentario de que creo yo que debemos de buscar como instituciones atender, pero no estigmatizar, porque me parece que también los tendederos en ocasiones me preocupa que se anote por ahí el nombre de un catedrático que probablemente no es un acosador, no es un hostigador, sino que simplemente es un maestro que puede ser muy exigente en su curso y por ahí llegan y lo anotan. Me parece que también el principio de presunción de inocencia y buscar alternativas para resolver los conflictos es algo muy importante. La felicito por su conferencia y pues no sé qué comentario habría. Gracias. Gracias, maestro Enrique Pimentel. Sobre tendederos, me parece que apenas estamos empezando a reflexionar sobre qué hacer en el caso de los tendederos, porque, y como abogados, estamos acostumbrados o pensamos que la única solución es el derecho punitivo. Y aquí está justamente el quid de qué pasa con los tendederos. Los tendederos no están estableciendo, como estamos acostumbrados en el derecho penal, no están estableciendo efectivamente un hecho que va a dar lugar que da lugar a un delito. No están mostrando delitos. A mi modo de ver, los tendederos están mostrando un clima de hostigamiento donde ocurre la educación. Tenemos que verlo más con ojos sociológicos que con ojos jurídicos, aunque algunos hechos, sin duda alguna, van a dar lugar a denuncias penales, pero no todo lo que está puesto en los tendederos da lugar a denuncias penales. Esto es sumamente importante diferenciarlo porque si no
vamos a entramparnos en la cuestión de qué significan los tendederos. A mi modo de ver, los tendederos están mostrando el malestar de las estudiantes que vienen en ocasiones de hogares con violencia, que son violentadas en el transporte público, digámoslo así, y llegan a la universidad y otra vez encuentran lugares donde se les violenta. Un maestro, por ejemplo, yo recuerdo una alumna que me dijo, mire maestra, el maestro fulanito de tal, me mandó un chat y me está invitando a tomar cerveza. ¿Es eso un delito? ¿Que el maestro invite a un alumno a tomar cerveza? No es un delito, pero sí está mal visto en una relación maestro-alumno. Es un hecho que impide una relación armoniosa. ¿A qué va un estudiante a la universidad? Va a estudiar. Por lo tanto, los maestros, y aquí vinculo con la respuesta anterior, aquí vinculo, los maestros, las maestras tienen que saber específicamente qué conductas no tienen que hacer en las universidades, en general. ¿Qué conductas no son éticamente bien vistas? Si vieron el letrero que colgué ahí en un tendedero, pues obviamente los maestros, con esta libertad que les da la supremacía masculina, se atreven a decir cualquier cosa frente a las muchachas, y frente a las muchachas y a los muchachos. Se van generando entonces complicidades entre los hombres de distintas jerarquías, complicidades entre los hombres maestros con los hombres estudiantes, con los hombres administrativos, frente a una muchacha bonita que está pasando. Todos se ponen de acuerdo y le pueden silbar, decirle piropos, etc. Tenemos que ver hasta qué punto estas complicidades masculinas respecto de las mujeres presas, o sea, mujer que van a ir sobre de ella, podemos desarmarlas en torno a establecer otros climas de relaciones entre hombres y mujeres. Por eso es muy importante los cursos que podamos establecer para que se sepa muy bien lo que éticamente no está permitido. ¿Sí? Los chistes soeces, tan solo maestros, yo les pido, no demos lugar a chistes misóginos. No sigamos reproduciendo los refranes que contienen discriminaciones hacia las mujeres, como tampoco hacia los indios, hacia los indígenas, hacia la población discapacitada. O sea, no, nuestro comportamiento como universitarios no es solamente porque yo domine las corrientes filosóficas contemporáneas, sino mi actitud como universitaria es porque contengo una ética donde no discrimino a la población. Entonces, en síntesis, no todo lo que está anotado en los tendederos es un hecho que merece una pena jurídica, pero sí nos muestra un malestar. Por eso las universidades tienen que hacer políticas sobre esto, para que cesen estos ambientes donde la educación no puede ser posible. ¿Sí? Muchas gracias, abogado. Muchas gracias. Me comentan que ya se puede conectar la maestra Marín Levario. Buenas tardes, muy contenta por estar aquí y además ver el trabajo que está haciendo la actual rectoría en términos de su proyecto académico, en donde por fin de una manera nítida se inserta la transversalidad de la perspectiva de género y hay todo un esfuerzo muy serio en lograrlo. Me da mucho gusto escucharte, doctora, en el marco del 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, y me gustaría muchísimo saber, desde tu opinión, ¿es posible o socializar esta experiencia que tú ya tienes en la transversalidad de la perspectiva de género en las CIES y en las universidades para aprovechar precisamente esta coyuntura, este interés y hacerlo realidad en la UNACH, en donde en otros años tenías el impedimento de poder hablar de manera clara en cuestiones curriculares del pensamiento de las mujeres a lo largo de la historia, de la teoría social, por ejemplo, o de insertar los estudios feministas al interior de tus asignaturas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible esta parte de contribuir para agilizar
este gran esfuerzo que se está haciendo en la UNACH y sobre todo este interés de lograr que el Plan Institucional de Equidad de Género logre precisamente irradiar en la currícula universitaria, aprovechando la actual decisión de colocar las asignaturas en la plataforma de Edúcate, y eso abre una posibilidad muy rica para que este proyecto académico de caminar hacia la excelencia en la UNAM sea posible con perspectiva de género. Sí, sí, maestra, muchas gracias, maestra Carmen Guadalupe. Yo lo que les propongo es que en la RENIES, en la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, actualmente participan 72 instituciones. En esa red hay diversas personas expertas, todas o casi todas son las que llevan a cabo la política de igualdad de sus universidades, y podemos ver, digamos, las distintas prácticas que han hecho para ir avanzando en las universidades. Tenemos una universidad que va muy adelante, digamos, en cuestiones de transversalidad en su universidad. Tenemos otra universidad que ha hecho programas de estudio con perspectiva de género. Tenemos universidades que han hecho no solamente protocolos, sino que ya van en la tercera versión del protocolo. Tenemos universidades donde ya van como en la tercera o cuarto tipo de diagnósticos que se hacen. Es decir, las universidades no hemos estado caminando de manera pareja en toda la República, sino que cada quien tenemos heterogeneidades. Pero justamente por esto podemos aprender de esas prácticas. Yo a lo que invito es que hagamos una revisión de las prácticas que se tienen en el conjunto de las universidades del país para ver de qué manera la UNACH podría replicar algunos de los programas que han sido exitosos a nivel nacional y que puedan aplicarse a su universidad, desde luego a partir del contexto en el que se encuentra. Y sí, efectivamente, digamos, la teoría feminista, que en un tiempo fue demonizada, hoy es una práctica, es una teoría que puede perfectamente estudiarse en las universidades. Creo que hemos comprendido que se trata de una teoría sobre los derechos de las mujeres, sobre la situación de las mujeres, que tiene junto con ello una agenda de género. No es solamente una teoría, es como pasa con el medio ambiente. No podemos estudiar medio ambiente y seguir contaminando el planeta, ¿no es cierto? Entonces no podemos estudiar teoría feminista y seguir teniendo las mismas relaciones violentas, desiguales y asimétricas entre hombres y mujeres. Eso es claro. Gracias, maestra. Gracias. Pues muchas gracias, doctora Lourdes. Y bueno, vamos al cierre porque sin duda el tema es muy importante y de suma relevancia para todo el trabajo universitario que se hace en la UNACH, pero pues tenemos espacios determinados por el tiempo, así que agradecemos la participación de la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, que nos ha llevado por un maravilloso recorrido a través de la historia de las mujeres y las olas del feminismo, que sin duda nos da cuenta de toda la estructura patriarcal que hoy se ve realmente enmarcada en estas violencias que vivimos las mujeres, ¿no? Pero nos plantea también el reto que tienen las instituciones de educación superior, pero lo más importante, considero, es que podemos retomar para nuestra universidad el reconocimiento del avance que hemos tenido en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas institucionales actuales y cómo podemos sumarnos al compromiso universitario de contribuir a la construcción de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres desde todos los espacios que nos corresponde en nuestra universidad. Es decir, el compromiso también tiene que salir de nosotras y nosotros como parte de la comunidad universitaria, y qué mejor que poder enrocar estas políticas con el quehacer universitario. Muchas gracias, doctora. Y para cerrar este evento, quisiera ceder la palabra al licenciado Sergio Serrano Alfaro, quien dará un mensaje de despedida y luego le cedemos la palabra. Pues doctora, yo me uno a cada una de las felicitaciones de mis compañeros. Realmente una excelente exposición. Así también espero que no sea la última. Creo que quedaron muchos temas pendientes. Actualmente nosotros, doctora, le comento brevemente y a todos los compañeros,
¿sí? En esta administración rectoral se han tratado de hacer políticas, o se está caminando con diversas políticas. Tenemos una nueva ley orgánica, ¿sí? Tenía más de 35 años la ley orgánica. Tenemos una nueva ley orgánica que está basada en el respeto de los derechos humanos, ¿sí? De la igualdad. Entre otras cosas, habla del principio de paridad de género para designación de funcionarios, composición de cuerpos colegiados, ¿sí? Se está haciendo el estudio y el análisis de la nueva legislación universitaria. Tenemos un programa y un protocolo contra la violencia, el hostigamiento, el acoso y la discriminación desde el año pasado, y donde se han iniciado un sinnúmero de procedimientos, y como bien dijo el abogado general, se han determinado sanciones a los presuntos agresores, se han dictado una medida de medidas precautorias a favor de las víctimas, ¿sí? Entonces, vamos trabajando en eso, ¿no? También ahorita actualmente se está trabajando en un diagnóstico, lo voy a decir de una manera retórica para efectos de, esto lo hemos trabajado con un conjunto de académicos de diversas áreas, ¿sí? Una encuesta que está por realizarse para toda la comunidad universitaria. Por primera vez vamos a aplicar esa encuesta. Por la pandemia, pues ahora estamos en la época digital, ¿no? Entonces, todo se va a hacer, pero ya está programado ya para lanzarse, para como poner el termómetro de la universidad acerca de la percepción que se tiene de la violencia. Se ha hecho muchos estudios, ¿sí? Hay mucha gente, muchas personas muy capaces que han hecho, pero ahorita se va a hacer de manera general. Estudiantes, personal académico, personal administrativo y egresados de la universidad. También estamos trabajando en un proyecto para una materia sello. Esta materia sello no se pretende, o lo que se quiere llegar es que sea una materia de derechos humanos y género, pero para todas las carreras de la universidad, principalmente en el primer semestre. Porque como usted bien dijo, doctora, cuando se presenta un acto que se presume que es violencia de género, pues resulta que son de áreas de física, de contaduría, ¿no? Y los estudiantes no saben. Primero, realmente la historia, las corrientes feministas, que también vienen incluidas, y qué tipo de violencia y a dónde deben de acudir, ¿no? Entonces, la instrucción que nos ha dado nuestro señor rector y la propuesta que tenemos ahora como Defensoría de Derechos Humanos y Universitarios, ¿sí? Es principalmente la promoción de estos derechos, y forma parte este tipo de capacitaciones que va dirigido a nuestros funcionarios y al personal que se desempeña en la universidad, porque este trabajo lo tenemos que hacer de manera conjunta, ¿sí? Esto es manera integral para que nosotros podamos tener, para que una universidad libre de violencia, una universidad que se respete la igualdad, que se respete, ¿sí? Que no exista violencia de género, como usted decía, que se digan chistes. O sea, los estudiantes llegan a la universidad a estudiar y los académicos llegan a enseñar. No debe haber conflicto de intereses, ¿no? Entonces, a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, le agradezco su participación, le reitero una nueva invitación y ojalá podamos contactar, porque de su exposición quedaron muchos temas pendientes, y yo creo que los compañeros tienen el interés de ver ciertos temas, y si usted no tiene inconveniente, le haremos una invitación posterior para que podamos ir platicando sobre estos temas, ¿no? Y además le agradezco que nos haya usted inaugurado este ciclo de conferencias, ¿sí? En agosto habrá otra, en septiembre tendremos otras, y esperemos que de aquí a diciembre estemos nosotros en esta retroalimentación en un tema, créame que es muy importante y muy serio para la actual administración. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias, yo también les agradezco y los felicito por esas acciones que están haciendo. Quisiera solamente mencionar que no es un alegato contra los hombres, por la pregunta que decía que esto confronta a hombres y mujeres. No es un alegato contra los hombres, es contra una sociedad que ha priorizado los valores masculinos y ha minimizado los valores femeninos, vamos a decirlo así. Lo que tenemos que preguntarnos es, los hombres contemporáneos, ¿cómo hacen uso de estos privilegios? Por ejemplo, me puede decir, maestra, pero yo no hice estos privilegios para mí. No, pero ¿cómo los usas? ¿Qué haces
para que no tengas estos privilegios y para que las mujeres de tu alrededor tengan otra posición de igualdad. Entonces creo que sí tenemos que seguir conversando para ir, digamos, desbrozando este tipo de cuestiones. Y una cuestión pendiente es cómo vamos a educar a los hombres. La gran riqueza de las universidades es que en nuestras aulas pasan el 38% de quienes están en la educación superior pasa por las universidades. Entonces, ¿qué estamos haciendo para modificar justamente esas subjetividades? Ese es el área de oportunidad que tenemos las universidades. Por eso felicito a la Universidad Autónoma de Chiapas por estas labores que están haciendo y con mucho gusto atenderé una nueva convocatoria. Un abrazo a todas y todos. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos nuevamente aceptado esta invitación y pues nombrar también que reconozco mucho el liderazgo que tiene en la RENIES, Igualdad, Caminos por la Igualdad, la Red Nacional de Género, a donde la Universidad Autónoma de Chiapas también pertenece, y que sin duda todo el trabajo que se ha generado desde la Red Nacional ha tenido un impacto muy importante para todas las instituciones de educación superior y la UNACH no es la excepción. En ese sentido, pues vamos caminando para lograr poder alcanzar esta construcción de la igualdad entre mujeres y hombres en los espacios educativos y en nuestra Universidad Autónoma de Chiapas. Pues muchas gracias. Hoy tuvimos una participación de aproximadamente 230 personas, entre directivos, docentes y personal de las dependencias de la Administración Central. Agradecemos pues la participación del rector y de todas las personas que hoy nos acompañaron. Y pues con esto cerraríamos, doctora, su intervención. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días.